Jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. Hoy vamos a ver fuerzas intermoleculares, ¿ya? Recuerda que en las dos clases anteriores habíamos visto fuerzas interatómicas, ¿no? Las que se dan, digámoslo así, entre átomos y átomos, como el enlace covalente y el enlace iónico. Hoy vamos a ver fuerzas que se dan ya entre moléculas, ¿de acuerdo? Y tenemos una pequeña definición. Las fuerzas intermoleculares son las fuerzas de atracción que existen entre las moléculas, justo los que les comentaba. Pueden ser entre propias moléculas o también entre iones, ¿de acuerdo? Y tenemos más o menos lo siguiente, lo que viene a ser la dipolaridad. Es una distribución no equitativa de nube electrónica en una partícula de una sustancia. Mira esa palabrita, no equitativa, no es proporcional. Clasificación de la dipolaridad. La dipolaridad que presentan las moléculas, átomos o iones poliatómicos puede ser de dos tipos, ¿no? La dipolaridad permanente, ¿no? Es aquella en la cual hay distribución no equitativa de la nube electrónica en un átomo o molécula, y este es permanente en el espacio y el tiempo, es decir, no cambia. Es propia de moléculas polares, ¿de acuerdo? Repito esa palabrita, es propia de moléculas polares, ¿no? Veamos, a ver, la siguiente. Dipolaridad instantánea. Recuerda, la anterior era permanente, esta es instantánea. Es aquella dipolaridad en la cual la distribución no equitativa de la nube electrónica es momentánea o instantánea, es decir, dura muy poco tiempo, y que depende de la presencia de otras moléculas vecinas que inducen a que se forme esta dipolaridad instantánea. ¿De acuerdo? Muy bien. Es propia de moléculas polares y no polares, ¿no? Recuerden que el anterior era solamente moléculas polares, en este caso es polares y no polares. Muy bien, ahora veamos la clasificación de las moléculas según su dipolaridad. Puede ser molécula polar o molécula no polar. Molécula polar es aquella que presenta dipolaridad permanente e instantánea, ¿de acuerdo? Es decir, de las ambas. Es aquella que solo puede presentar dipolaridad inducida. Esa es la molécula no polar, ¿de acuerdo? Una es permanente e instantánea y la otra es una dipolaridad inducida. Veamos, por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplitos, ¿no? Lo que viene a ser dipolaridad, ¿no? Instantánea, instantánea, permanente, instantánea e instantánea. Podemos darnos cuenta, por ejemplo, en este caso, ¿no? En este caso, déjame poner esto por acá, eh, de que acá el momento de la molécula es cero, ¿no? Momento para el caso de la instantánea. Por decirlo así, es como si hubiera una pequeña simetría, ¿no? Tanto para el dicloruro de berilio como para el trifluoruro de boro, ¿no? Hay como un espectro. Mientras que en el caso de la permanente instantánea, no. Si te das cuenta, no es que haya una dipolaridad. Y acá tenemos también presenta lo que vienen a ser electrones libres, ¿de acuerdo? Muy bien. Seguimos entonces y veamos ahora fuerzas intermoleculares causadas por dipolaridad permanente. Tenemos las fuerzas dipolo-dipolo, ¿de acuerdo? Son aquellas fuerzas que mantienen unidas electrostáticamente a las llamadas moléculas polares. Es decir, se forma cierta carga, ¿no? Cierta carga positiva o negativa. Ocurre entre moléculas polares de una misma sustancia o moléculas polares de sustancias diferentes. El lado positivo de una molécula atrae el lado negativo de otra y así sucesivamente. Justo lo que decía, ¿no? Se carga electrostáticamente, uno positivo, el otro negativo. Muy bien. Tenemos el puente de hidrógeno, es un tipo específico de dipolo-dipolo. Permanente ocurre entre moléculas polares que tienen hidrógeno enlazado covalentemente con nitrógeno, oxígeno o flúor. Ojo ahí, miren ahí los componentes, nitrógeno, oxígeno y flúor. Las fuerzas de dispersión de London, ¿de acuerdo? Son aquellas fuerzas intermoleculares que presentan entre moléculas polares y no polares, que han adquirido bipolaridad momentánea, ¿de acuerdo? Por un momento, en el caso de moléculas polares, esta dipolaridad instantánea es adicional, ¿de acuerdo? Y la dipolaridad es permanente, ¿de acuerdo? Es adicional a la polaridad permanente. Muy bien, vamos a ver ahora en este cuadro, ¿de acuerdo? Que estamos mostrando acá,
algunas situaciones en las que se presenta. Por ejemplo, el dipolo-dipolo, ¿no? Se presenta entre moléculas polares de una misma sustancia o mezcla de sustancias diferentes. Específicamente entre moléculas que contienen hidrógeno unido a nitrógeno, oxígeno o flúor. Eso se llama puente de hidrógeno. El ion dipolo-dipolo, ¿de acuerdo? Es entre iones y moléculas polares, ¿de acuerdo? Las fuerzas de dispersión de London entre moléculas polares, moléculas no polares, o entre polares y no polares, ¿no? Es un poco más general, digamos. Veamos ahora los problemitas de la práctica. Bueno, esta parte solamente, más que todo, es teoría, ¿no? O sea, recomiendo a los jóvenes que vean bien el módulo de compendio, que investiguen un poco en internet, más que todo es teoría, ¿no? Veamos ahora la primera. Las fuerzas que mantienen unidas a iones con moléculas polares son las de ion dipolo, ¿no? Ahí lo podemos ver en el cuadro también, ¿no? Las fuerzas que mantienen unidas a iones con moléculas polares son la ion dipolo. Segunda preguntita. ¿Presentan puente de hidrógeno las moléculas polares, ¿de acuerdo? Presentan puente de hidrógeno. Y recuerda, las moléculas que principalmente están unidas de acuerdo a moléculas, como en el caso, y acá te lo remarco de nuevo para que tú te des cuenta, en esta parte lo podemos ver claramente, acá lo voy a remarcar para que la pregunta quede más clara, ¿de acuerdo? Es las que presentan, acá lo voy a mostrar, ¿dónde está? Acá está el punterito, acá está, entre hidrógeno y bien nitrógeno, oxígeno y flúor, ¿no? Ahí lo remarco. Esas son las que presentan o se conoce como puente de hidrógeno. Muy bien. Ahora, entonces, volvamos a la pregunta. Acá sería, entonces, presentan puente de hidrógeno las moléculas polares, siempre y cuando sean de hidrógeno unidos a flúor, nitrógeno o cualquiera de estos compuestos que acabamos de ver. No es considerada como una fuerza intermolecular. El puente de hidrógeno no es que no se considere, sino que es un enlace un poco débil, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, jóvenes, el resto es teoría, entonces pueden ustedes repasarlo y va a quedar de tareita para que ustedes investiguen, de acuerdo, las preguntitas de la práctica 2, ¿de acuerdo? Son muchas preguntitas, cualquier consulta, ya saben, por interno, y nos veremos en un siguiente videito. Muy bien, que Dios lo bendiga, será hasta un siguiente